Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunió con varios sectores para socializar y analizar la propuesta de Ley 5494, que busca la creación de un nuevo Código Penal y que consta de 9 capítulos en los que se encuentran contenidos 916 artículos enfocados en la tipificación de delitos. Resulta que hay más de 34 leyes penales especiales en nuestro país, entonces hay un desordenamiento total. Y también es un código penal desactualizado o obsoleto, que ya no responde a los delitos que actualmente se cometen en nuestro medio. Entonces lo que es recomendable, y eso es lo que hemos hecho, es presentar un nuevo código penal. Sin embargo, hay que discutirlo con las diferentes personas especializadas, hay que discutirlo con los diferentes sectores del país, para que aporten cabalmente lo que consideren necesario. Y el nuevo código penal debe ir, es necesario, es una de las leyes importantes para nuestro país y nosotros consideramos que debemos apoyarla a todos los guatemaltecos. En 2018 fue presentada la iniciativa de Ley 5494 y a decir del ponente de la propuesta, la ley necesita ser actualizada y adecuar las sanciones a los delitos que se cometen hoy en día de una forma ordenada. Bueno, vamos a ver, estamos todos de acuerdo en que definitivamente la justicia no está caminando como debe caminar. Sandy, entonces creo que estamos también de acuerdo en el hecho de que hay leyes, el Código Penal es una de ellas, que debe ser actualizado. No solo porque existen otras 30 y pico de leyes, como lo decía el colega abogado ahí, que son de orden penal y que están dispersas, y tal vez para unificarlo, sino porque también hay delitos que parecen menores y que se sancionan de manera drástica, y delitos que ni siquiera están tipificados allí, como por ejemplo los ciberdelitos de los cuales hemos hablado, y también sanciones que deberían de aumentarse por el contexto nacional que estamos viviendo. Pero, y aunque ya lo vamos a analizar más adelante, está bien, hagamos una reforma a nuestro parchadísimo Código Penal que ya es infuncional y obsoleto, pero algo va a haber que hacer con el Código Procesal Penal, si no la cosa no va a funcionar. Bueno, en seguimiento a ese argumento que tú tienes, Julio, te pregunto, ¿es recomendable hacer reforma o crear uno nuevo? Porque bien lo decías, entre tanto parche que se le va poniendo, entonces también de repente no se tiene una claridad o se van dejando siempre puntos débiles o lagunas también que son importantes poder erradicar, ¿no? ¿Qué sería lo más recomendable? A ver, yo creo que hay que hacer un nuevo Código Penal, Sandy, y recopilar todo aquello que pueda estar hasta repetido para ponerlo en uno solo, haciendo los distintos capítulos. Por ejemplo, solo un ejemplo, ¿verdad? En el tema de los homicidios, sabemos que hay homicidios simples y homicidios calificados de conformidad a nuestro actual Código Penal. Dentro de los homicidios calificados encontramos, por ejemplo, el asesinato, encontramos, por ejemplo, el parricidio, pero no encontramos el femicidio, no encontramos el feminicidio, y esto tendría que estar contemplado allí. Entiendo que hay una ley, ¿verdad?, ad hoc para ello, ad hoc per se, pero es que la idea sería hacer un nuevo código que pueda contemplar todo, porque todo es de orden penal. Ahora bien, esto debe ir de la mano con, digamos, esta ley no es un reglamento lo que necesita el Código Penal, sino que necesita cómo poder operativizarlo. Y la forma de operativizar tiempos, plazos, maneras, recursos, nuestro Código Penal es a través del Código Procesal Penal, cosa que al final de cuentas vimos en 1998 cuando se hizo esa reforma penal guatemalteca, como pues solo cambió de nombre, de acusatorio a inquisitivo, haciendo unos parches, y por eso es que no funciona. Entonces tenemos que hacer algo nuevo. ¿Cuánto tiempo podría llevar ese análisis, Julio? Porque si sabemos, bueno, si queremos tener al final un código penal que sea exactamente, que pueda cubrir entonces esas debilidades que existen en cuanto a los delitos y a fortalecer también el sistema de justicia, pues bueno, ¿cuánto tiempo también podría llevar esto? ¿Le daría tiempo a la legislatura actual? No estoy seguro por los tiempos que maneja el Congreso de la República. No estoy seguro porque también el Congreso de la República pierde, entre comillas, ¿no? Pierde mucho tiempo en otros temas que son las citaciones que hacen al Congreso, las interpelaciones, y este es un tema importante porque la seguridad y la justicia van de la mano, pero sabemos que hay un mal sistema de seguridad.
realidad y que el sistema de justicia no está respondiendo a lo que necesitamos actualmente. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para venir y penalizar o sancionar a alguien que a través de las redes sociales hace alguna estafa o hace algún robo? Pues precisamente con eso que te acabo de decir, una estafa o un robo, pero no un ciberdelito. Ahí tenemos lagunas legales que son muy grandes, en las cuales yo sí creo que la discusión de esto, que tendrá que ser muy amplia, no solo obviamente de comisiones allá en el Congreso de la República, va a demandar al menos unos 2 o 3 años, si no es que más. Y otra cosa, Sandy, que ya no volvamos a repetir los errores que cometimos en 1998 con la reforma penal y procesal penal, que trajimos a expertos de otros países, particularmente de Argentina, a venir aquí a, digamos, a tratar de tropicalizar el modelo argentino, que para nada es el modelo guatemalteco. Hay que construir el modelo guatemalteco. Para poder entonces enfrentar así las situaciones que nuestro país a diario se dan a conocer, Julio. Hablábamos un poco fuera de cámara sobre, bueno, es el Código Penal, pero también tendría que cambiar el Código Procesal Penal, ¿no? Sí, Sandy, porque el Código Procesal Penal es el que nos da la forma de la aplicación del Código Penal, el que nos da plazos específicos que deben de cumplirse, que por cierto ahora no se cumplen, que esa sería otra de las grandes reformas que deberían de hacerse, el cumplimiento de los plazos, ya sea que estos entonces se alarguen para hacerlo a una realidad más actual, ¿no? Porque ¿de qué te sirve que dice que el plazo de la investigación sea de 3 meses y que se pueda ampliar a 6, cuando hay casos penales, como por ejemplo el caso de La Línea, que lleva 6 años y que no sabemos ni qué es lo que va a pasar? Entonces no sirve, no es funcional, es obsoleto, es anacrónico. ¿Te parece si vamos con datos? Adelante, Julio. Muy bien, vamos a ver entonces en pantalla los primeros datos, y es que, Sandy, una de las reformas más importantes y necesarias para mejorar y enmendar errores de nuestro sistema de justicia es la de nuestro Código Penal, pero tal y como lo estamos planteando aquí, un nuevo, no otro parche. Nuestro actual Código Penal se encuentra demasiado parchado, remendado por enmiendas que no han sido funcionales para nada. Es de recordar que en 1998 Guatemala, entre comillas, pasó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, pero fue una reforma únicamente de nombre y que terminó dando un sistema de justicia peor que el que teníamos antes y más lento. Cada vez más se pueden constatar y evidenciar los problemas en el proceso penal, que es lento, que es costoso y que al final de cuentas, Sandy, después de tantos esfuerzos, lo único que termina fomentando es la impunidad, porque el índice de resoluciones que al final de cuentas terminan siendo pues beneficiosas para los imputados, es decir, las absoluciones, siempre sigue siendo más grande que las condenas, y se supone que si llevas a alguien a juicio oral y público es porque casi con una total certeza de un 100%, pues tienes las pruebas contundentes, de lo contrario no lo haces, pero aquí es al revés. Y otra de las cosas, Sandy, la mala aplicación de conceptos básicos y fundamentales de los derechos humanos. La presunción de inocencia, aquí sabemos que es presunción de culpabilidad. Lo último que se pierde es la libertad, y aquí es lo primero que se pierde con figuras, inclusive como la prisión provisional, que si tú buscas en el Código Penal, procesal penal y cualquier cosa, no existe. No está establecido, Julio. Mira, llama la atención porque ya mencionábamos entonces que delitos como que no tienen los suficientes dientes para poder enfrentarse en un proceso penal. Veíamos el tema de los delitos cibernéticos, correcto, que es muy importante, y que en esta época también lo único que el código permite es como la estafa, ir entonces por generalidades, pero no hay algo específico. Otra cuestión también son los delitos financieros, y hoy llama la atención porque dentro de las audiencias que se tuvo por parte de la comisión encargada de las reformas al sector justicia, estaba la superintendencia de bancos, que juegan un papel también muy importante. Así es. Y ellos pueden detectar también distintas irregularidades en el sistema bancario y financiero del país. Nos pueden decir qué es lo que está pasando. El Banco de Guatemala, la superintendencia de bancos en los delitos financieros, nos pueden decir qué es lo que pasa. El Ministerio Público, el DEIC y algunas agencias especializadas, inclusive de Interpol, nos pueden decir qué es lo que está pasando y cuáles son las debilidades, no solo para los ciberdelitos, sino que, por ejemplo, para delitos como específicos como la pornografía claro, infantil, que debería ser sancionado de una manera específica y drástica. Entonces, definitivamente, esto nos lleva a un proceso como el que ha pasado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que son 13 ya las constituciones que se han tenido, se han hecho esfuerzos en su momento, asambleas nacionales constituyentes para poder confeccionarlas, y lo mismo tenemos que hacer, pero fíjate, Sandy, no digo una Asamblea Nacional Constituyente, simplemente un cambio total de nuestro proceso penal guatemalteco.
esto va a conllevar tiempo, va a conllevar dinero, pero al final de cuentas esperemos que también cambie algo, y es la mentalidad de los jueces, la mentalidad de los fiscales, la mentalidad de todos los operadores de justicia, para que de verdad de lo inquisitivo se pase al acusatorio, para que de verdad lo que es oral se acepte de manera oral y no todo por escrito, porque si no de nada sirven las reformas, que ese es el gran problema de la reforma del 98. Dice que todo es oral y ahí están los grandes legajos de expedientes. Exactamente, Julio. Ojalá de verdad que este proyecto logre prosperar, Julio, porque si no estoy mal, 2018 fue que se presentó. ¿Es correcto, Sandy? Mira, ya cuánto tiempo llevamos, ¿no? Y en este momento es que se va avanzando también. Pero tenemos este dilema en el que si concluye la legislatura y, bueno, se le va a dar seguimiento no al tema, porque hay temas que se van rezagando por legislaturas. Exactamente, no es una política. Este tema sí debería ser una política de Estado. Debería ser una política de Estado porque es nuestro sistema de justicia, al igual que nuestro sistema de seguridad. Y nosotros, ¿te recuerdas cuántas veces lo hemos dicho aquí en A la Medida? Necesitamos urgentemente dentro de la Constitución una reforma, no integral, no otra Constitución, reforma al menos del sistema de justicia. Exacto. Y entonces esto de la mano a una reforma del Código Penal, un nuevo, hombre, sería buenísimo, ¿no? Y es parte de un sistema también, porque imagínate, ya vamos a tener entonces dando la posibilidad de que se pueda establecer un nuevo código penal o fortalecer entonces estas herramientas legales, también que venga aunado con mejoras al sistema carcelario y así poder ir creando de verdad un verdadero sistema de justicia que pueda dar que pueda cumplir al final con las funciones para las cuales ha estado establecido. Me gusta escuchar lo que dices, porque en los siguientes datos que de una vez se los vamos a pedir a nuestra producción, vienen inclusive algunas cuestiones que son reformas dentro de nuestro sistema penitenciario. Fíjense ustedes, Sandy, por favor, una de las modificaciones más importantes y necesarias es lograr integrar los delitos de orden informático en el nuevo Código Penal y también los financieros. También sería oportuno modificar a través de la aplicación de penas para delitos, ampliación de penas para delitos como extorsión, como asesinato, como todo esto, para que los castigos sean realmente ejemplares, ¿no? El nuevo Código Penal debería de hacerse acompañar de otro Código Procesal Penal en el que se respeten plazos y tiempos establecidos en ley. Y de verdad, también de igual forma podría incorporarse dentro de las penas la pena de la cadena perpetua, que es una pena distinta, siempre y cuando, y aquí vamos a lo que tú decías, el sistema penitenciario cambie, porque de lo contrario podemos hacer un bonito Código Penal, un bonito Código Procesal Penal, pero dentro de las cárceles va a pasar el descontrol que hay siempre y entonces de nada va a servir el que existan condenas, ¿no? Totalmente, Julio. La verdad es de que poder ir mejorando el Código Penal es algo muy importante. Vital. ¿Hace cuánto tiempo se creó este Código Penal? Data de 1973. Imagínate, 1973. ¿Cuántas cosas han pasado? Cómo incluso el delito ha ido evolucionando, Julio, y por lo tanto también tiene que ir pues apegado a una realidad. Actualmente el código pues no establece ciertas realidades delincuenciales que en nuestro país están imperando y que es necesario poder irlas fortaleciendo para que se pueda dar entonces al final un juicio más justo, porque en estos casos entonces justicia, las víctimas se tienen que conformar con lo que la ley dice y con lo que la ley estipula, porque de plano no hay otra alternativa, ¿no? Y no es justo también, ¿no? Me voy a ir a una fantasía, ¿no? Supongamos que estamos soñando un mundo ideal y digamos que entonces, delito de extorsión, uno que tiene de rodillas a los guatemaltecos, que después de todas las instancias, que es la primera, la apelación especial y obviamente la casación, si alguien o alguna estructura criminal es encontrada culpable, que se le aplique el ergástulo, la cadena perpetua, pero bajo aquellos conceptos que se tiene en verdad en las cárceles que son de super máxima seguridad, aislados unos de otros, separados, no con otras personas, con una luz las 24 horas, no saben si es día, si es de noche, y al final de cuentas simplemente como manda las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de privados de libertad por cuestión entre comillas de humanidad, 1 hora de sol únicamente, visitas restringidas que ya no sean personales sino que a través de divisiones que pueden ser también incorporadas e instaladas, de manera que haya un temor, aunque para el delincuente nato esto va a ser un incentivo también, pero que haya algo que pueda ser coercitivo en nuestro país y el sistema penal. Singapur
Singapur no es la cuarta economía así nomás. Ellos combatieron la corrupción, combatieron la impunidad, cadena perpetua, penas grandes y hasta pena de muerte. Pero miren qué país el que es hoy. Entonces necesitamos hacer algo también distinto, ¿no? Totalmente. Los pasos ya se están dando, las audiencias continúan para poder entonces conocer las propuestas de los distintos sectores que están involucrados y que tienen también aportes importantes para la creación de este nuevo Código Penal. Ojalá de verdad que se convierta en una política de Estado, que se le dé seguimiento y que no quede nada más con el esfuerzo que se hizo por parte de esta comisión, sino que las próximas también le dan seguimiento y ojalá que se pueda pues decretar ya este tema. Es cuestión de voluntad, pero no de personas, voluntad política y voluntad de Estado. Cuando regresemos y en concordancia y consonancia con este tema penal, fíjese usted un caso terrible, ¿no? Un piloto ebrio, se comprueba que va ebrio, es beneficiado luego de matar, al atropellar a un transeúnte con una medida sustitutiva y uno se pregunta, ¿cómo se dio este beneficio penal? Bueno. Estaremos evaluándolo al regresar del corte. Le va a sorprender porque la familia del fallecido sigue exigiendo justicia. Obviamente, así es. No cambie, por favor, nosotros somos A la Medida.